Y ahora pues vamos a pasar al tiempo de abrir su palabra. Y antes de empezar, nada, me gustaría orar. Señor, gracias por este día, Padre, gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de que podemos estar aquí, Señor, de que te podemos alabar, de que podemos abrir tu palabra, de que en ella, Señor, encontramos tu verdad y por ella queremos vivir, Señor, y te pedimos que hoy tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, que nos haga ver aquello que necesitamos ver, que nos haga cambiar aquello que necesitamos cambiar, que nos haga verte más a ti, Señor, que cambie nuestra visión de las cosas de abajo del sol, de aquí de este mundo, y nos eleve nuestra vista, Señor, a las cosas tuyas, a las cosas celestiales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos los que estamos aquí, creo que pasamos por dificultades, ¿no? Todas las personas en el planeta Tierra, ya sean creyentes o no, no importa el lugar, no importa su edad, no importa su sexo, no importa su forma de pensar, todo el mundo experimenta algún tipo de dificultad, algún tipo de dolor, de crisis, como lo queramos llamar. Eso es como una cosa que es común a todas las personas. Ahora, lo que suele ser diferente es cómo las personas tratan con esa situación. Por ejemplo, si fuésemos a preguntar a cada persona, oye, ¿cuál es tu consuelo en medio de tu dificultad, si es que acaso tú tienes alguno? Y fuéramos persona por persona, que todo el mundo pasa dificultades, pero la respuesta, bueno, ¿y cuál es tu consuelo?, sería diferente. A lo mejor no podríamos encontrar con personas que nos dirían, yo es que creo que no hay ningún consuelo, que sea duradero. La verdad es que creo que no lo hay. Como mucho, hay cosas que te pueden ayudar a hacerte olvidar un poquito tus problemas y tus dificultades. Y a lo mejor te pueden aliviar y reducir un poquito, pero ya está. No creo que haya consuelo. A lo mejor, si preguntáramos a otro tipo de personas, nos dirían, bueno, yo en mis problemas, en mis dificultades, encuentro consuelo en la ayuda que me ofrecen las personas que están cerca de mí. Por ejemplo, hay un presentador de un programa de televisión de Estados Unidos muy famoso, que en un podcast le preguntaron precisamente por eso. Le preguntaron pues cómo él se consolaba en los tiempos difíciles de su vida. Y su respuesta fue muy sencilla. Él dijo, mi consuelo es mi madre, ¿no? Igual, si preguntamos a otro tipo de personas, nos dirán que su consuelo es recordar tiempos pasados donde las cosas eran mejores, y donde me iba mejor, y donde yo estaba mejor, y ahora en mi dificultad, pues lo que hago para evadirme un poco es pensar en el bienestar que tenía en el pasado. Ese es, por ejemplo, el caso de una gimnasta española, Almudena Cid. A ella le preguntaron lo mismo, que cómo lidiaba con ese vacío emocional que tienen los deportistas cuando dejan ya la élite, ¿no? Y ella decía, a mí lo que me sacó adelante es recordarme momentos competentes de mi vida. Por ejemplo, como en Pekín, decir, ese es mi camino, esa valentía, esa fuerza, esa competencia era yo. Y la pregunta que nos ocupa en esta mañana, entonces, es ¿cómo nosotros, los cristianos, respondemos a la pregunta ¿cuál es nuestro consuelo? ¿En qué confiamos nosotros en medio de nuestra dificultad? ¿En qué nos protegemos? ¿Cuál es nuestra seguridad? Y si encontramos difícil responder esa pregunta, pues no pasa nada, porque han habido un montón de hombres a lo largo de la historia que ya se han hecho esa misma pregunta y que han respondido. Y hoy a mí me gustaría irme muy para atrás, tan para atrás como en el año 1563, y leer una respuesta que dieron una serie de pastores en lo que se conoce como el Catecismo de Heidelberg.
Y yo no sé si catecismo te suena raro, yo no vengo de un contexto católico, toda la mayoría de las palabras del catolicismo para mí suenan casi que a chino, y yo catecismo no sé ni bien lo que es, pero catecismo es simplemente una forma de un sistema de enseñanza, donde hay una serie de preguntas acerca de Dios y acerca de la humanidad, y pues se responden esas preguntas desde la Biblia. Entonces, la primera pregunta del catecismo de Heidelberg dice así: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Hazte esta mañana, esta pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo en tu situación ahora mismo, sea la que sea, de verdad, da igual si es de calma, da igual que sea de tormenta? ¿Cuál es tu único consuelo? ¿Sobre qué tú descansas? Y esto es lo que ellos responden. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, dicen ellos, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. Esta fue la respuesta que dieron estas personas hace tantos años. Y todo lo que me gustaría ver a través de la palabra de Dios en esta mañana es una verdad que todos conocemos, pero que todos debemos recordar. Que si el creyente tiene un consuelo, es que Dios está con nosotros. Que no importa cuál sea nuestra circunstancia, ya sea que estemos en abundancia y en bendición, o si estamos en necesidad y dificultad, el Señor nos preserva de tal forma que sin su voluntad no se nos cae ni siquiera un pelo de nuestra cabeza. Y en este mundo la mayoría de las personas encuentran consuelo a lo mejor eso, en sus amistades, en sus parejas, en sus posesiones, en su poder, en su orgullo. Pero ¿dónde encuentra el creyente su consuelo? En que nosotros ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros pertenecemos al Señor Todopoderoso. Así que si alguien nos preguntase, oye María, oye Juan, oye Ramón, oye Elaine, Pablo, ¿cuál es tu consuelo? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Tú tienes consuelo? ¿Es porque tú lees la Biblia todos los días? ¿Es porque a lo mejor tú vas todos los domingos a la iglesia? ¿Es porque tú tienes una buena cuenta de ahorros que a lo mejor sabes que si pasa cualquier cosa no te va a faltar dinero? ¿Es porque tú nunca has cometido como uno de los grandes pecados en la vida? Y no es ninguna de esas cosas. La razón de nuestro consuelo es que nosotros tenemos la gran bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que no importa la situación, Dios no está ausente, que Él está con nosotros y ese es nuestro único consuelo. Y lo que me gustaría hacer es que fuéramos por varios pasajes viendo esta verdad. Y el primero de ellos lo encontramos en el Salmo 139. Salmo 139, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Salmo 139, versículo 7. En los primeros 6 versículos de este Salmo, David está respondiendo a una pregunta. ¿Cuánto me conoce Dios? Y las palabras de David nos dejan claro que Dios nos conoce de una forma íntima y de una forma personal. Por ejemplo, el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y ya en el versículo 4 nos dice que Dios nos conoce tanto
de forma tan íntima y tan personal que aún no han salido las palabras de nuestra boca y ya Dios las conoce todas. Y uno podría pensar, bueno, vale, ok, el Señor me conoce, Él sabe mis planes y mis deseos y conoce mi corazón, Él conoce cada uno de mis pensamientos, me conoce a la perfección. Pero Dios está conmigo, Dios está cerca de mí. Y la respuesta que el salmista nos va a dar es que Dios es omnipresente. Que no hay lugar en el que yo pueda pensar, en el que yo pueda estar, no hay lugar en el que yo pueda huir y que allí no esté Dios. Eso es lo que Él nos va a decir. Que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar, todo su ser está en todo lugar, todo su ser está en todo lugar, en todo momento. Eso es que Dios es omnipotente. Y no sé si te ha pasado que en algunas ocasiones, por causa de nuestro propio pecado, a lo mejor por causa de nuestra apatía, de repente empezamos a alejarnos de Dios. Por causa de nuestro pecado ya no nos sentimos tan limpios como para acercarnos a Dios y lo que hacemos es huir y escondernos. Y igual alguno de nosotros está así hoy, de alguna forma alejándose del Señor, de alguna forma como huyendo de su presencia. Tal vez estamos intentando escondernos como Adán y Eva intentaron esconderse en el Edén. O tal vez Dios nos está llamando a hacer algo, pero como Jonás estamos huyendo a un lado totalmente opuesto a lo que Él nos llama. ¿De verdad será que nosotros podemos huir de Dios? Esa es la misma pregunta que David se realiza en el versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta hipotética. ¿Hay algún lugar en el que yo pueda escapar de Dios? No, porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Todo lugar, está todo su ser en todo momento. Y cualquier ruta de escape que yo me quiera inventar para alejarme de Dios, simplemente va a resultar inútil. En Jeremías 23, Dios dice esto, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? Y dice el Señor, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La verdad es que no nos podemos ocultar del Señor. Y David lo que va a hacer en los siguientes versículos es mostrarnos una serie de contrastes que nos van a aclarar esta verdad. Entonces en el Salmo 139, 8, leemos lo siguiente. Dice David que si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mestrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, si yo intentara escapar a lo más alto, ¿qué me encuentro? Que Dios está allí. Pero si entonces intento irme a lo más profundo, Dios también está allí, porque Él está en todo lugar. O por ejemplo, el versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Si tomare las alas del alba, es decir, el sol por la mañana sale por el este. Y desde Israel lo que les queda hacia el oeste es el mar Mediterráneo. Entonces, si yo intentara ir como con la velocidad de la luz, desde el extremo del este hasta el extremo del oeste, me encuentro que allí también está Dios. En el Salmo 139, ahora en el versículo 11 y 12, vemos otro contraste más. Mira, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mira, Dios no solo trasciende el espacio, también la luz y las tinieblas. No hay un lugar tan oscuro en el que nosotros nos podamos esconder que allí Dios no nos vea. Ninguna criatura se puede esconder de Él. No importa cuán alto, cuán bajo, no importa cuán al este o cuán al oeste, no importa si en la oscuridad o en la luz,
Dios está allí, Él es omnipresente. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 10. Me lo he saltado a propósito porque creo que es la joya de este pasaje. Porque nos enseña lo hermoso de tener en nuestras conciencias, de dar por seguro y por real que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Dice ese versículo, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Tú ves lo precioso de eso? Que aún allí, en lo más alto y en lo más profundo que yo pueda estar, no importa en cuál extremo, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y no importa si me voy lo más para el este que pueda o lo más al oeste que pueda, me vaya donde me vaya, aún allí me guiará tu diestra. Y no importa si estoy en el lugar más oscuro o en el lugar más claro, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mira, que Dios esté con nosotros no es solamente, bueno, que como Dios es omnipresente y está en todo lugar, y si yo pues estoy aquí, pues por lógica se tiene que dar que Dios está aquí conmigo, ¿no? Porque si Él está aquí, yo también. No es como dos personas que van en el vagón de un tren y los dos están ahí y están en la presencia el uno del otro, pero ni se miran, ni se hablan, ni nada. Esa no es la presencia de Dios en nuestras vidas, no. Dios está ahí a nuestro lado. No de una manera como impersonal, sino obrando bien para nuestras vidas, guiándonos y dándonos fuerza. Y una y otra vez, las Escrituras nos hablan de que no importa cuál sea la situación, tenemos por seguro que Dios está con nosotros. Eso es lo que vemos también, por ejemplo, en Isaías 43, de los versículos del 1 al 7. Sabemos que sí, ¿no? Que vamos a pasar por dificultades, ¿no? Eso lo tenemos claro, no hay duda de eso. El Señor nos lo ha dejado saber en su palabra con bastante claridad, pero con esa misma claridad también nos deja saber que no vamos a estar solos, que no vamos a superar estas pruebas nosotros solos, porque es que de hecho no podemos, que contamos con su presencia. Vamos a ver Isaías 43 del 1 al 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Dile al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ves? Una y otra vez, el Señor nos dice que va a estar con nosotros. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y ellos decían que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y eso es justo lo que vemos en el versículo 1. Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo que no tenían que temer, que el Señor los había redimido, y al final del versículo le dice, te puse nombre, mío eres tú. Esta iglesia es del Señor. Y si Dios nos dice algo en esta mañana, es eso. No teman, yo los he redimido, ustedes son míos. Y ahora, siguiendo un patrón similar como en el Salmo 139, el salmista, Isaías en este caso, el autor, va a dar una serie de contrastes. Y
Y entonces va a decir que si pasamos por las aguas, el Señor nos dice, yo voy a estar contigo. Y los ríos no te van a inundar. Yo no sé si tú recuerdas cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo. Lo normal era que el Mar Rojo los anegara, que los inundara, pero allí estaba el Señor con ellos, les estaba guiando y los estaba dirigiendo con su mano poderosa, y efectivamente aquel mar no los inundó. Y el Señor nos dice que si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y no sé si te acuerdas de la historia de los 3 amigos de Daniel y del horno del fuego. Dice que el rey Nabucodonosor estaba tan airado con estas 3 personas que mandó a que se calentara el horno 7 veces más de lo que normalmente se calentara. Y que incluso las personas que tiraron a esos chicos fueron ahí mismo quemadas. Y el mismo Nabucodonosor dice esto en Daniel 3:25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tú ves, no importa la situación, no importa si el río que me amenaza con hundirme o si el fuego que me amenaza con quemarme, el Señor está conmigo. Ahora bien, nota que la presencia de Dios en nuestras vidas no es la de estoy ahí, pero no hago nada. Estoy ahí, pero no me acerco a ti. Estoy presente, pero no estoy involucrado. Dios va a estar allí, pero no se va a mover. No te va a ayudar y no va a mover su brazo. Eso no es así. Lo que todos estos pasajes nos muestran es que la presencia de Dios en nuestra vida es una presencia activa, en la que Dios obra a nuestro favor. Que el Señor se mueve con un objetivo claro, que no está presente, o que no solo está presente, sino que está involucrado en nuestro bien. Fue así con los israelitas en el Mar Rojo, fue así con los amigos de Daniel. Eso es lo que David nos cuenta en el Salmo 139, y eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy también. Todos vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y estamos viendo que esa presencia no es una presencia de estoy ahí, pero no hago nada, sino que Dios actúa, que Dios obra. Ahora, la pregunta es, ¿con qué objetivo obra Dios? ¿Será que Dios está obrando en todas estas situaciones para cumplir mi sueño? ¿Obra Dios para que yo consiga todas las cosas que había soñado? Dios está conmigo siempre, en cualquier situación, pero obra en la dirección de cumplir todos mis deseos. ¿Es así? Miremos el versículo 6 y 7 de este pasaje de Isaías 43. El versículo 6 dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijos de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Y ahora mira, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito de nuestras vidas es darle gloria a Dios. Es darle gloria a Dios. Él está presente, no es de una forma pasiva, sino que activamente está obrando, está guiándonos, está guardándonos, está protegiéndonos, está amándonos. Todo eso para que nuestras vidas le den gloria a Él. De verdad, yo creo que esto es algo que tenemos que orar para que el Señor nos ayude a entender eso. A ver que igual el éxito de nuestra vida, Dios no lo mide en la cantidad del dinero que yo tengo. Que Dios no lo mide en la cantidad de títulos que yo tengo. Que Dios no lo mide siquiera en la racha de días seguidas que llevo leyendo la Biblia. Que Dios ni siquiera mide mi éxito en el número de horas oradas que llevo esta semana. No, Dios no mide nuestro éxito ni con cosas materiales ni con cosas de la religión. Dios nos ha creado para algo. Y si hacia algún lado obra en nuestras vidas, es para que nuestras vidas muestren que Él es el más glorioso y que Él es el más excelente y que Él es el más bello y que Él es el más grande. Y nosotros a veces estamos tan ofuscados en conseguir cosas como dinero y éxito personal que realmente necesitamos que Dios reordene nuestra visión de la vida.
Que nos dé su visión, que fije nuestros ojos en Jesús y nos haga querer más y desear más, que nuestras vidas le den gloria a Él. Porque no hay nada que nos vaya a hacer más exitosos a los ojos de Dios, no a los ojos de este mundo, que darle gloria. Y no hay nada, ninguna cosa que nos vaya a satisfacer más que hacer eso. Dios obra en nuestras vidas. Él está siempre con nosotros, no de una forma pasiva, sino de una forma activa. Y obra, nos guía, nos ama, nos moldea, nos dirige para que nuestras vidas le den gloria a Él. Eso es justo lo que vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, aunque sea por un poco de tiempo, y recuerda que es por un poco de tiempo, porque tú y yo en esta vida somos peregrinos, que esta no es nuestra nación, que tú y yo pertenecemos a otro reino. Entonces, aunque sea por un poco de tiempo, vamos a pasar por pruebas. Y lo que ocurre en esas pruebas es que Dios está probando nuestra fe, valga la redundancia. Y en medio de todas esas pruebas hemos visto que Dios está con nosotros. Pero el fin de todo ello, la forma en la que ese Dios presente obra a través de las pruebas es para que nuestra fe, para que nuestra vida le dé gloria y alabanza a Jesús. ¿Ves? Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. Y a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil entender para nosotros que la prueba que me hace dar gloria a Dios, en verdad me hace bien. Se nos hace difícil entender que esa prueba que me hace llorar todas las noches, si hace que mi fe sea hallada en alabanza al Señor, en verdad, la prueba me hace bien. Se nos hace difícil entender que a veces esa prueba que me lastima y que pido hasta 3 veces a Dios que me la quite, pero si me hace darle gloria a Dios y si me hace entender que en mi debilidad es donde Él se hace fuerte, entonces en verdad esa prueba me hace bien. Una y otra vez en las Escrituras encontramos esta verdad, que Dios está con nosotros. Y yo sé que soy pesado, pero es que no hay otro mensaje, ese es el único que tengo hoy, y por eso voy a seguir. Salmos 23, capítulo 4. Este es un salmo que todo el mundo lo sabemos. Y aquí vemos claramente que Dios está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando estoy en el valle de sombra de muerte, en el lugar más oscuro, ¿cuál es mi seguridad? ¿Cuál es mi consuelo? Pues mi consuelo y mi seguridad es que yo no me pertenezco. Que pertenezco a un Dios que me promete que va a estar conmigo aún en el valle más tenebroso. Así que yo no temo, no tengo temor. Y otra vez sé que ya hemos visto varios pasajes, pero aún así me gustaría ver otro más. Y lo encontramos en Mateo 28, cuando el Señor está con sus discípulos y les va a dar la gran comisión. Allí Jesús mismo nos da una promesa de que Él va a estar con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa del Señor. En sus propias palabras, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tú y yo sabemos muy bien
que vamos a pasar dificultades y que vamos a pasar por prueba. Nadie nos tiene que convencer de eso, porque o bien acabamos de salir de una, o bien estamos en medio de una, o bien hay una que va a llegar. Pero igual de cierto que sabemos que es real que pasaremos por prueba, así de cierto es que el Señor Jesús, en cada valle oscuro, en cada dificultad, ya sea que pasemos por agua o que pasemos por fuego, nuestro Señor está con nosotros. Y eso debe llenarnos de alegría y de gozo y de esperanza. Y a lo mejor alguien puede decir, mira Joel, tú has estado sí diciendo que Dios no solo está con nosotros, sino que Él se involucra y que obra de manera que nuestra fe le dé gloria y que en ningún caso su presencia es pasiva. Pero mira, si tú supieras que la sensación que yo tengo ahora mismo, lo que yo estoy pasando, a mí lo que me parece es que Dios está callado. Parece ahora mismo en mi situación que Dios no está por ningún lado. Entonces la pregunta que no podemos hacer es, ¿qué pasa cuando Dios está en silencio? ¿No está allí actuando Dios? ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Qué hacemos cuando Dios está en silencio y su respuesta parece que se demora? Pues en esos momentos, nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos más y más a Jesús y mantener nuestra confianza en Él. En esos momentos nosotros nos tenemos que mantener firmes en nuestra fe, de que el Señor es fiel y de que Él cumple sus promesas y de que Él está con nosotros, y a la vez tenemos que desarrollar una visión a largo plazo. Tener en mente que la meta es al final de la carrera. Y todas estas cosas las vemos en Hebreos capítulo 10, del versículo 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué hacemos cuando Dios está callado? Pues en esos momentos nosotros vivimos por fe y no por nuestros sentimientos. Eso es justo lo que nos dice en el versículo 35. ¿Qué hago en los tiempos en los que Dios parece que está en silencio y que su presencia no es tan clara? Pues lo que yo hago es no perder mi confianza. Lo que tenemos que hacer en esos momentos es vivir y seguir manteniéndonos en la fe que tenemos. Lo que sin duda no tenemos que hacer es dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Siento que Dios no está conmigo, que todo lo que me está sucediendo, lo que me hace sentir es que Dios me ha abandonado o que Él está en silencio, pero el versículo 38 nos dice que el justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá, no va a vivir por sus sentimientos. Y la fe no es algo que se hace una vez, ella ha de mantenerse por fe. Sea cual sea mi situación, por fe es como nosotros vivimos, no por sentimiento. Muchas veces nos vamos a ver tentados precisamente a pensar eso, que la presencia de Dios no está en nuestras vidas. ¿Qué hago en esas circunstancias? Mantener mi fe. En esos momentos he de recordar que yo no vivo por sentimiento, sino que vivo por fe. Que mi Dios es un Dios fiel que cumple su palabra y en esos momentos tengo que mantener mi esperanza. ¿Qué hago cuando creo que Dios está en silencio? Pues tengo que desarrollar una visión a largo plazo. Justo el siguiente capítulo de Hebreos es el capítulo 11, ¿no? Que es donde encontramos a todos los héroes de la fe. Y algo que llama mucho la atención de estas personas, que fueron los más grandes de la fe que han habido y que están ahí en la Biblia, y algo muy curioso de ellos, es que muchos de ellos no vieron cumplidas las cosas que Dios les había prometido. ¿Te lo puedes creer? Las personas que están en este libro se supone que son los más grandes de la fe.
Y muchos de ellos ni siquiera vieron lo que Dios les había prometido mientras estuvieron vivos. Y mira, esas personas no tenían una fe como de juguete o de pantomima, ellos no estaban jugando. Ellos fueron atormentados, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados y más cosas. Y bien podrían haber pensado ellos, Dios está en silencio, o Dios no me responde, o Dios no está conmigo. Pero su fe no era una fe de la hora, no era una fe de a mi tiempo, Señor, cuando yo quiera. Y si no responde, es que no estás conmigo. Como dice un comentarista, estas personas tenían una fe a largo plazo, que miraba al futuro y se atrevía a considerar las cosas que no existían como si existieran. Para ellos, aunque ellos no lo viesen, lo que Dios había prometido ya era una verdad, ya era una realidad, aunque ellos no lo viesen. Y por el contrario, las cosas que sí existían las veían como si no existieran. Y es que no hay forma de que tú seas apresado, apedreado, aserrado o muerto a fila de espada por Cristo si lo que más desea tu corazón y lo que más tú estás persiguiendo es la cantidad del dinero en el banco, tal o cual título, cualquier otra cosa. ¿Qué hacemos cuando Dios está en silencio? Pues en esos momentos mantenemos nuestra fe y levantamos nuestra mirada al futuro. Dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Nuestro Señor va a regresar. Y esa es la verdad en la que nosotros confiamos. Y Él prometió que hasta el momento de su regreso estaría con nosotros todos los días. Y es en fe en esa verdad que nosotros tenemos que vivir, aunque no parezca que Dios está en silencio. Y no puedo dejar de mencionar que la única forma que alguien tiene de gozar de esa realidad, de tener ese consuelo y esa seguridad de la presencia de Dios en su vida, es si esa persona ha sido salvo por la fe en Jesús. No hay otra manera de tener este consuelo y esta seguridad. Y en el Antiguo Testamento hay una historia muy curiosa, ¿no?, del profeta Elías, ¿no?, que deposita su manto sobre Eliseo, ¿no? Y al hacer eso era una señal de llamamiento, ¿no?, para que Eliseo empezase a servir al profeta Elías, para que fuese como su aprendiz, para que le siguiera. Y dice el texto que en ese momento, pues Eliseo trabajaba en una granja con bueyes y demás, y dice la Biblia que él dejó los bueyes y fue corriendo detrás de Elías. Pero luego le pido a Elías que le espere un momento y se volvió, hizo algo bien curioso. Y la Biblia nos cuenta que Eliseo tomó un par de bueyes y los mató, de los bueyes que tenía, y que tomó la madera del arado y que con ella hizo fuego y que entonces coció la carne y celebró con el pueblo que él ya no estaba más en la granja, sino que ahora servía a un profeta, ¿no? ¿Y por qué Eliseo hizo eso? ¿Por qué Eliseo hizo eso? Tal vez Eliseo pensó para sí mismo, bueno, voy a seguir a este profeta, pero si ya siguiéndolo, me acuerdo de que tengo ganado, puedo estar tentado a volver a la granja y cuidarlo. Y si tuviera buenos arados, entonces estaría tentado a volver y a darles uso. Entonces Eliseo tal vez pensó, bueno, pues yo ya sé lo que haré. Voy a matar el ganado, voy a usar como leña la madera del arado y haré una fiesta celebrando que yo no estoy más en la granja, sino que ahora sirvo a un profeta. Y hoy, en esta mañana, hay uno mayor que Elías, que es Jesús, que te está extendiendo su capa sobre ti. Y te está invitando a que dejes de pertenecerte a ti mismo y que le pertenezcas a Él. A que dejes de estar trabajando y estar siempre cansado, aún incluso cuando descansas, a que gana y gana, pero parece que lo echas en una bolsa rota, a que dejes ya la basura del mundo, a que dejes de no tener consuelo o tener por consuelo cosas que son insuficientes y temporales. Hoy Jesús te está invitando a que lo dejes todo y que lo sigas a Él. A que conozcas al Padre y seas hecho su hijo, y cuando te pregunten, ¿y qué consuelo tienes tú?, entonces tú respondas, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo.
Mi consuelo es que Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Que tú puedas decir, mi consuelo es que Dios está conmigo, que me conoce de manera personal, que me ayuda y que me guía. Pero como Eliseo, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar la decisión de dejar todo, de morir a ti mismo y de seguir a Jesús. Y si tú ya has tomado esa decisión, y si ya Cristo es tu Señor, y si la presencia de Dios es una realidad en tu vida, entonces las buenas noticias no paran de llegar. Porque entonces pasa que tú y yo podemos decir, como el salmista en el Salmo 139, en el versículo 18. Al final de ese versículo, el salmista dice lo siguiente. Salmo 139, versículo 18. Despierto y aún estoy contigo. ¿Tú ves? Yo despierto y lo primero que se viene a mi cabeza no son mis problemas o mis pruebas o incluso las muchas bendiciones que puedo tener. Yo me despierto y lo primero que invade mi mente es este pensamiento. Aún estoy contigo. Y miro el resto del día y puede venir lo que venga, que estoy seguro y confiado, porque el Señor está conmigo. Pensemos en nuestro hermano que está ahora mismo en el hospital y que se está debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Cuál es el único consuelo que tiene nuestro hermano? Pues su único consuelo es que Dios está con él, que él no se pertenece a sí mismo sino a Dios, que el gran sumo sacerdote que Jesucristo pagó de una vez y para siempre por todos sus pecados y que ahora él pertenece al Padre Celestial. Ese es su único consuelo. Y ahora pensemos en nosotros como iglesia, que estamos en necesidad de un local. ¿Qué consuelo tenemos nosotros? Pues que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Que esta iglesia no es de los pastores, no es tuya ni es mía. Esta iglesia le pertenece a Él porque Él la compró con su sangre. ¿Qué nos va a faltar entonces? Como Dios está con nosotros, no tenemos que temer. Hemos de mantener firme nuestra fe, confiando que el Señor nos guía y nos sostiene. Y ahora piensa tú en tu situación personal, que tienes esta enfermedad o falta de trabajo, que es difícil llegar a fin de mes. Tú conoces tu situación. ¿Qué consuelo tienes tú? Tu único consuelo es decir como David. Mi consuelo es que llega la mañana y yo pienso, despierto y aún estoy contigo. Y como Dios está conmigo, yo no tengo nada que temer. Y todos mis temores se desvanecen ante la conciencia de la presencia de mi Padre en mi vida. Porque Él me guía y me sostiene. En ningún otro hay salvación más que en Jesús. Él es la roca firme. Y hoy demos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y digamos como Pablo escribió a los Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, el Dios de toda consolación. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la realidad de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Y no estás ahí como alejado, estás cercano, Señor. Estás obrando para nuestro bien, incluso en cualquier situación, Señor. Si estamos en bienestar, ahí estás con nosotros. Si estamos en el valle, ahí estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor, y te agradecemos porque este es el único consuelo que nosotros podemos tener, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir buscándote más y a que esta verdad sea manifiesta y consciente en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.